Hola, buenos días, ¿cómo están? Les habla un grupo de estudiantes de la Universidad César Vallejo de la Escuela de Psicología del primer ciclo, el cual está conformado por Bárbara Bustamante, Isaac Caraballo y Mireya López. En este video les hablaremos sobre la percepción. Etimológicamente, el término percepción proviene del latín perceptio, donde per significa por completo, caper, capturar, y tio, que indica acción y efecto. En total, se entiende como la acción y efecto de capturar en forma completa. Definiendo la percepción, decimos que es el procesamiento de la información en el encéfalo que transforma toda información captada por nuestros sentidos, que es de carácter inferencial y constructivo, generando una representación interna de lo que sucede en el exterior a modo de hipótesis. Biológicamente, nuestros sentidos amplifican estos estímulos a través de un sistema preneuronal, haciendo que las células receptoras generen cambios eléctricos que envían información sensorial codificada, transmitiéndola a diferentes regiones del sistema nervioso central, donde se procesará, integrará e interpretará. La percepción nos muestra características. La primera nos dice que es subjetiva, ya que las reacciones a un estímulo varían de un individuo a otro. Nos dice que es selectiva, porque las personas reducen su campo perceptual en función a lo que se desea percibir. Y por último, es temporal, ya que la forma en que los individuos llevan a cabo el proceso de percepción evoluciona a medida que se enriquecen las experiencias o varían las necesidades y motivaciones de los mismos. Los umbrales. Se refiere a la intensidad de estímulos necesarios para comenzar a percibir. Umbral absoluto. Es el nivel máximo o mínimo a partir del cual un individuo puede experimentar una sensación. Umbral relativo o diferencial. Este umbral es la diferencia mínima que se puede detectar entre dos estímulos. En el proceso de la percepción se distinguen tres fases. La primera, la selección. Es donde se selecciona los estímulos que le llegan de forma inconsciente basados en sus características personales. La organización, donde los estímulos seleccionados se organizan y clasifican en la mente del individuo configurando un mensaje. Y en tercer lugar, la interpretación. Proporciona significación a los estímulos organizados. Esta depende de los factores internos de la persona, de su experiencia e interacción con el entorno. Al hablar de la percepción, se menciona también la teoría de la Gestalt. El movimiento Gestalt nació en Alemania bajo la autoría de los investigadores Wertheimer, Kafka y Köhler durante las primeras décadas del siglo XX. Ellos definieron percepción como el proceso fundamental de la actividad mental, y su objeto de estudio fue las estructuras psicológicas entendidas como totalidades organizadas y significativas. Esta teoría nos muestra leyes, las cuales son las siguientes. La proximidad. Los objetos más cercanos, en tiempo o espacio, se perciben como grupo, o sea, existe un sentido de pertenencia en la proximidad de los objetos percibidos. La ley de semejanza. Los objetos que poseen características similares de forma, color, luminosidad o tamaño aparentan pertenecerse. Destino común. Los elementos que se ordenan de forma simple, regular o armónica aparentan pertenecerse y forman un grupo común y con ello una forma específica. Ley de la forma cerrada. Los contornos que pertenecen a formas cerradas se perciben como las formas mismas. Ley de simetría. En ausencia de otras leyes más fuertes, el espacio entre formas que se disponga simétricamente será interpretado como figura. Ley de contornos. La percepción de contornos simples y conocidos es predominante sobre otras posibilidades más complejas y desconocidas. Ahora, en esta segunda parte, hablaremos sobre las agnosias. Etimológicamente, la palabra agnosia proviene del griego agnosis, que significa falta de conocimiento. Definiéndola, es una alteración en la capacidad para reconocer un estímulo previamente aprendido,
que se produce como consecuencia de una lesión o una disfunción cerebral. La agnosia nos muestra tipos. Tenemos agnosias visuales, auditivas, táctiles y olfativas. Implica una alteración en el reconocimiento a través de un determinado canal sensorial, pero no de los otros. La agnosia visual es la incapacidad para identificar objetos mediante la vista, en ausencia de alteraciones visuales o intelectuales significativas. Agnosia visual de los objetos. Dentro de esta tenemos la prosopagnosia. Es cuando el paciente con esta lesión es incapaz de relacionar una cara con una persona conocida previamente. La agnosia aperceptiva. Este fallo en la discriminación se traduce en una imposibilidad para la percepción de dicho objeto. No puede reconocerse la información que no es percibida correctamente y, por tanto, el paciente, aun con la visión conservada, no puede reconocer el objeto que está viendo. Agnosia asociativa. Los pacientes con agnosia visual asociativa no pueden denominar los objetos que ven porque no pueden atribuirle un significado al quedar la imagen confinada exclusivamente en las áreas visuales del hemisferio derecho. La agnosia visual de los colores. Dentro de esta tenemos la agnosia cromática asociativa, que consiste en una alteración en la capacidad para denominar los colores que se muestran o de seleccionar un color que sea nombrado. La acromatopsia. Los pacientes con este trastorno pierden completamente la visión del color y solamente ven en tonos grises. No pueden denominar los colores porque estos no son percibidos. La agnosia auditiva. Esta consiste en una alteración en el reconocimiento de los sonidos que se produce como consecuencia de una lesión o disfunción cerebral, en ausencia de una alteración en las vías auditivas primarias, es decir, con una capacidad intacta para la audición. Agnosia auditiva para sonidos. Los pacientes con este trastorno son incapaces de diferenciar los sonidos no verbales, pero difieren en cuanto a las características de su alteración. La amusia. Este déficit no se explica por falta de audición, ni por retraso mental, ni tampoco por la falta de exposición a la música. Los pacientes con amusia fallan en las tareas que requieren discriminación y reconocimiento de la música. La agnosia táctil. Consiste en una alteración en la capacidad para reconocer estímulos táctiles que se producen en ausencia de una lesión en las áreas somatosensoriales primarias. Esta alteración en el reconocimiento puede ser debida a un fallo en la capacidad para discriminar las cualidades de los objetos que se palpan, o bien en un error en la relación entre las impresiones táctiles y el significado. Y por último tenemos la agnosia olfativa, que es la alteración en la capacidad para el reconocimiento de los olores y los sabores. Algunas condiciones médicas están asociadas con la agnosia olfativa, como la epilepsia, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson o la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, eso es todo lo que tenemos que explicar en este video. Espero que nos hayan entendido y muchas gracias.